Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Una de las características más permanentes de este programa es su empeño por cumplir lo prometido. Siempre hemos entendido que cuando se le anuncia o se le advierte al público que vamos a aportar algo, vamos a exhibir algo como documento, como aleato, es obligatorio darle cumplimiento a la promesa. Eso le da coherencia, seriedad y tersura al programa. En el pasado programa ustedes me oyeron leer una carta de cumpleaños, en el cumpleaños del doctor Leonel Fernández, el 26 de diciembre del año 2013, una copia de la cual me permití enviarle al presidente Medina. Oyeron ustedes la fecha, 26 de diciembre de 2013. Y en ese programa prometí que hoy leería otra, porque estoy haciendo el esfuerzo por probar que muchas de las cosas que sostengo hoy como posiciones, como demanda, tienen su pasado, vienen de lejos, que no se trata pues de improvisaciones, de reclamos impetuosos, hijos de la emoción del momento, no. Todo obedece a una línea de pensamiento. Y en efecto, el 2 de octubre del 2014, atiendan esto, la de hoy es la del 2 de octubre de 2014. Fue una carta corta ella en sí, pero larga, porque fue la manera que encontré mejor de enviarle a esos dos dirigentes políticos nuestros importantes lo que yo había escrito en el año 1995, el 15 de agosto, como conferencia, La Nación y los Partidos, era su título, en la que sugerí, cosa que se cumpliera, el Frente Patriótico, que diera paso al Frente Patriótico y este a su vez llevara al poder al PLD por primera vez. Entonces, vamos a ver qué yo le decía a Leonel Fernández y a Danilo Medina el 2 de octubre del 2014. Mis respetados amigos, nuevamente les escribo a ambos bajo un texto único. Son tantas mis angustias y tan siniestras las intrigas que debo cuidar la buena fe profunda que me inspira. Adelantarles y reafirmarles que no tengo ninguna preferencia que no sea nuestra sagrada patria. Y ocurre que son ustedes, en los primeros años del siglo XXI,
quienes tienen sus destinos en las manos. Eso es 2 de octubre del 2014. Prosigo. No me siento en necesidad de demostrar aún más la intensidad de mi interés por la unidad nacional. Ahora lo hago ciertamente con un énfasis mayor en mi condición de ser parte de un bloque político que viene ostentando el poder en un cuarto periodo presidencial, los 3 últimos ininterrumpidos. ¿Cómo hacerme oír por ustedes? ¿Cómo dar a mis advertencias y exhortaciones fuerza de verdad atendible? Lo haré de un modo que me permita moverles a su reflexión acerca de lo que fuera un referente del pasado reciente como fase primaria del dramático proceso público de los últimos 25 años. 2 de octubre del 2014. Pienso que sólo así podrían abrirse paso mis posiciones. Es decir, apelando a lo que planteara en el año 1995, tomando por base el traumático año 1990, frente a los 2 grandes líderes nacionales de la segunda mitad del siglo XX. Me refería a don Juan y al doctor Balaguer, que habían tenido una tremenda disputa electoral en el 90, que parecían irreconciliables. Después vino la gran crisis del 94 y esto se escribe en el 95. Y surge el Frente Patriótico. Y en el 96 accede al poder esa coalición, esa alianza. Pero bien, me refiero a mi conferencia La Nación y los Partidos, dictada el 15 de agosto de 1995, que contiene todos los elementos y componentes que han podido permanecer como peligro letal de la República hasta el presente. Repito la iniciativa ahora, en estos tiempos, en otra fase agravada de su conflictividad, que nos obliga a reaccionar de manera heroica. No hay patrioterismo en ello, pues el poder extranjero está metido en el seno de la Organización Mundial de las Naciones, adelantando tareas de puñales contra nuestra propia existencia como Estado. Esto, al menos, en la versión que nos concibieran nuestros fundadores, que ha sido preservada y defendida por legiones de héroes y mártires nuestros, no solo durante los 12 años de guerras sucesivas por nuestra independencia, sino también en la vida de hondonada que nos ha tocado vivir como pueblo en medio de luces y sombras. En tal sentido, he creído necesario incorporar en el cuerpo de esta carta
Solo aquellas partes más relevantes y puntuales de su contenido de la conferencia del 95, a fin de favorecer la lectura y comprensión de las cosas más directamente conectadas con los sucesos de la actualidad, que cada día se tornan más filosos y turbios. Lo intentaré del modo siguiente. Entonces, le ponía, por ejemplo, A, refiriéndome a la conferencia del 95, emplazamiento de la conferencia sobre la carta que dirigiera Vincho Castillo a Juan Bosch y a Joaquín Balaguer en el año 90. Hablo para la gente nuestra de menos de 50 años, de hasta 50 años. Porque para esos tiempos estaban muy pequeños. Eran niños o adolescentes. No supieron de que en el 90 hubo esa tremenda confrontación electoral entre don Juan y el doctor Balaguer, que fue realmente dura, que sirvió de base para la gran crisis del 94. Y yo le proponía en una carta común, de texto único, que le enviaba a Balaguer y a Bosch, diciéndoles lo que yo creía que debíamos de hacer. Oiga, agarrarnos de la Constitución de entonces, hacer una elección solo presidencial que se podía organizar conforme a la Constitución de entonces, en emergencia, claro está, dejando el Congreso y los municipios tranquilos para buscar una solución nacional. Era casi proponiendo en el 90, en medio de la crisis, tengan cuidado, tenemos el peligro externo. Ustedes dos, maestros formidables de la política nuestra, grandes líderes, hagan el acuerdo, definan la presidencia en elecciones, en forma limpia. No lo hicieron. No fue posible conciliarlos para eso. Y vino entonces 91, 92, 93, 94, y ahí fue la debacle. En el 95 vuelvo con mi conferencia ya a pedir el Frente Patriótico después de la gran crisis del 94. Fíjense que el papel de este programa es empeñarse en orientar. En esa primera parte hay cosas magníficas. Se habrá de publicar ahora, no tardío, el esfuerzo, esas conferencias con las cartas comunes. B. Ruego al público asistente a la conferencia examinar el proceso crítico del 95, tiempo en el que hablaba, con el no menos traumático año 90. Es decir, que yo en el 95 le decía a los oyentes de la conferencia, miren lo que hay del 90, miren lo que escribí, miren lo que dije. Desde luego, ya en el 95, la crisis del 94 había sido espantosa, estupraron la Constitución, sancionaron a Balaguer mutilándole 2 años, entendiendo que se moría al día siguiente, y la crisis fue enorme y el poder extranjero había mostrado todas las garras y su interés de llevar la moción del PRD a poder. Ya Clinton, siendo presidente en el 93, había presionado por los
19 campamentos de haitianos en nuestro territorio, de 20.000 habitantes cada uno. Un asilo territorial que Balaguer se negó. Y le dijo, no, háganlo de aquel lado. Protéjanlo de aquel lado. Aquí no. Elección solo para presidente a manera de segunda vuelta restringida conforme a los textos constitucionales de entonces. Era el título que yo estaba planteando en la conferencia. Entiendan. Es larga, no es para leerla en la respuesta, claro está. El año 94 y el estupro constitucional. Por ahí va. Ahí sigue, transcribiéndole al presidente de la República y a Leonel Fernández esa conferencia, que ellos la oyeron o pudieron saber de ella en el 95, no asistieron, claro está, y naturalmente la tendrían por olvidada. Era razonable que así fuera. Yo mismo leyéndola a veces me encuentro con cosas que digo, ay Dios, ¿y cómo yo pude? ¿Qué fue lo que me llevó a prever estas cosas? En la F dice, se hizo un alto en la conferencia para hablar de una cita familiar, etcétera, se lo pasé, sobre la unidad. Cuando yo le hablaba de una unidad que parecía indestructible entre dos grandes líderes nacionales que tenían el núcleo de la familia y de la sangre, que eran como hermanos, que habían participado y estado en luchas políticas y que finalmente la intriga de la política, la intriga palaciega, la polilla palaciega, destruyera como unidad para desgracia de la República. Entonces, la crisis del 94, sus lecciones, descripción de algunas de sus variables y llamando a los dos líderes paradigmáticos. Lo que yo le decía a don Juan y le decía a Balaguer, cuál era la lección que debíamos de aprender de esa crisis del 94. Ahí se citaba todo, el dardo de los partos de Michael Score, cuando visitó a Balaguer y le preguntó en medio del tranque, bueno, presidente, y si la Asamblea no logra elegir el presidente, ¿cómo nos haríamos con ese vacío? Un subsecretario importantísimo del poder norteamericano. Y Balaguer le dijo, no se apure, ministro, que nosotros tenemos los medios para resolver nuestras cosas. Era una amenaza. El dardo de los partos, llamó Balaguer. Y el acápite H, que es el que voy a leer hoy, porque es el que se refiere a la actualidad. La sagacidad posible de Leonel Fernández y el cuidado del trato con el poder extranjero como condición básica para podernos sobreponer de las circunstancias que nos habían sido impuestas. Yo decía en esa conferencia, cito, en honor a la verdad, debo confesar, si no mi desencanto, sí mi inquietud, porque de esa singular y ejemplar organización, el PLD, se han estado demandando definiciones sobre temas nacionales sumamente sensibles, no para exponerla a nuevas fricciones con los poderes de la tierra, sino para poderla asimilar como un partido incluido en la nación, diferente a las expresiones facciosas de partidos que
que a fuerza de ambiciones bastardas de sus voraces planos de dirección de niveles diversos, no son intermediarios de la nación, sino más bien artificios del extranjero para perpetrar daños irreversibles a su suerte, contra todo lo que fuera concebido por sus fundadores, abonado por la sangre de sus mártires y defendido por el arrojo de sus héroes. Que esta definición la pidamos desde la periferia a otras fuerzas políticas es normal. Ahora, que eso se exija desde adentro preocupa, porque agrieta una tersura indispensable, máxime cuando han sido predominantes la disciplina y la cohesión como credenciales para la más alta aprobación pública. ¿Cuál es la organización que estaría en mejores condiciones para convocar a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la nación a fin de realizar el más potente esfuerzo de unidad nacional? Podría ser el PLD. Estoy hablando del 95. Siempre que su joven y prometedor candidato hiciera las pruebas de su determinación de servir en todo tiempo, con preferencia a todo otro interés, las urgencias de la República. Se sitúan ustedes en el 95, yo condicionando la posibilidad de que fuera Leonel el candidato siempre que estuviera pendiente a las urgencias de la República. Don Juan, en esa inagotable limpieza de su alma, le calificó no sin ternura, como una mina de oro. En la expresión hay además sabiduría, pues don Juan concibe el oro como un recurso no renovable, que es una reserva sagrada para la orfebrería que multiplicaría su valor, no como botín de aprovechadores y dispendiosas administraciones que no podrían exhibir obras permanentes hechas por su explotación, sino un gasto corriente parasitario que da vértigo. Si ese joven, Leonel Fernández, hablo en el 95, 21 años hace esto, preparado y cordial candidato, llegare a temer que se levanten las postillas a las llagas del veto vitalicio al gran maestro que es Juan Bosch, y desecha un coraje fresco, una limpia sanidad, para persuadir al poder del norte de que nosotros somos aptos para muchas pruebas e iniciativas civilizadoras de progreso, siendo sus amigos incontrastables. Creo que ese partido, si no se cumple esto, no podría ser el eje ideal que aspiramos para organizar la gran respuesta de la República, dada la peligrosidad de los factores externos que nos merodean en forma agresiva e insana. Leonel necesita copiar sagacidad e integridad para sortear enormes escollos y requerirá mucha comprensión de nuestra parte. No poner de lado que para alcanzar esa decorosa meta de marcar los límites, no hay manera de hacerlo sin que medie una exposición honrada, recta, sin duplicidades, sin que ello implique la necesidad de una vana altanería
o de estúpidas poses de absurdos desafíos. De no hacerlo así, para nuestro pesar es justo prevenirle que la aceptación pública de Leonel Fernández, esta que hemos estado observando bullir en sanos ejercicios cívicos de simpatía, podría marchitarse, tornarse decepción, y quién sabe si pasara a ser parte de una desoladora resignación del pueblo, que terminaría por lanzarse a la muerte y a la ruina. Solo Dios en su silencio sabría el tiempo, una vez comprendiere que se han consumado o intentado cometer crímenes contra su independencia, o se han comprometido sus destinos de alguna forma. Ustedes están oyendo. Hace 21 años. No es una amenaza, es más bien la constante histórica del comportamiento audaz del final puñado que siempre ha sabido erguirse para lavar el honor de la patria en desgracia. Los partidos todos que sepan que la crisis que nos asedia desde el exterior podría barrerles, y otras serían las formas de lucha y representación del dolor nacional. Apelo pues a la meditación. Ustedes están oyendo. Sé, seguía yo diciendo, que esta posición no me lleva a condensar el momento en la expresión. No es hora de partido, es hora de nación. A mí, a la organización política que presido, la FNP, nos puede significar más bien un duro tiempo de desierto. ¿Oyeron ustedes hablar del desierto? Ya la Fuerza Nacional Progresista desde el 95. No dejo de comprender la impaciencia de muchos de los nuestros por terciar en las elecciones. Sé que son legítimas sus naturales aspiraciones de llegar al poder de algún modo y servir posiciones con honestidad, qué duda cabe. Pero sería imperdonable debilidad de mi parte asociarme a esas pretensiones que no rebato, pero que las creo banales, estériles, reveladoras de inconsistencia y de crisis de convicciones y conciencia, porque entrañan una deserción de obligaciones fundamentales de velar por intereses superiores y permanentes de la patria. Nadie suponga que al plantear las cosas con la crudeza que lo he hecho, no estoy consciente de que puedo cerrar muchas puertas de avenencias, despertar rencorosos apercibimientos y, quién sabe, provocar dosis mayores de rechazo. Si tal es el precio, que valga el ademán de alerta. No suelen obrar con tal franqueza los políticos habituales. Así no se llega, dicen las marisabidillas de la política de campanario en que nos desgastamos. Creo de todos modos que la demanda de desinterés personal frente a propuestas manidas, la superposición de las preocupaciones por la patria, sobre todo oportunidad de ventaja y aprovechamiento, grupal o sectorial, es una magnífica contribución en horas de tribulación y tristeza para la tierra de todos. Ojalá depongan muchos de nuestros pequeños césares sus aspiraciones delirantes, midan con realismo sus posibilidades y decidan sentarse en la mesa del gran acuerdo nacional,
en procura de una demostración jamás vista de unidad ante los vientos trágicos que azotan a nuestra querida patria, llevada a una deriva inmerecida. Nosotros estamos abiertos y prestos para participar en todo esfuerzo de apoyo a gestos y obras de concentración de las mejores energías nacionales, con la inquebrantable decisión de ser solo simples soldados de fila y a mucha honra gritar presente al llamado de la preservación nacional, que no podrá ser ya a estas vertiginosas alturas de conjura la obra de una organización política en particular, sino el resultado de una suma de empeños y decisiones urgentes y cruciales, si se quiere, pues tal como dijera el padre fundador de la República, por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre. Fin de la cita. Lo he querido leer porque creo que es la manera de certificar la seriedad de mis posiciones de hoy. Nosotros no hemos improvisado, nosotros hemos venido respondiendo a preocupaciones de tal altura por décadas. Ahora, al producirse este desastre, que por desgracia he visto al momento de grabar este programa, el presidente de la Junta Central Electoral califica como normal, legítimo, legal, satisfactorio, cosa que lamentamos, pues entendíamos que ya a estas alturas él tendría un aleccionamiento suficiente para entender que fue movido al desastre. En medio de este desastre se siente crujir nuevamente la unidad del PLD, como lo fuera a raíz del odioso capítulo de Quirino, del fraude fiscal, del déficit fiscal, de todas las bajezas que se usaron para liquidarle desde el poder sus propios compañeros, con el silencio de los compañeros del partido. Ahora que vemos cómo la agenda de la geopolítica se va cumpliendo en forma escalofriante, cómo va siendo, destruyó el PRD, el PLD lo tiene suficientemente minado para explosionarlo. Ya se notan las disputas de dirigentes del partido importantísimos, verdaderos íconos, con gente de palacio, enardecida, ensoberbecida por su triunfo, que no admiten que se le llame gigante con pies de barro. Pero yo ahora, viendo a Leonel Fernández en el plano mundial, oyendo lo que está ocurriendo en OEA con Venezuela, cómo la vida nos da a nosotros la satisfacción de que este truán de Luis Almagro, que vino aquí en forma soberbia, indecente, como un verdadero comisario del poder extranjero, a vapulearnos, queda en el ridículo del mundo. Leonel Fernández, correspondiendo al esfuerzo de los expresidentes de UNASUR, buscando el diálogo para una salida pacífica en Venezuela. Digo, Dios mío,
Pero qué bien se van viendo las cosas en retrospectiva. Cuando Quirino vino y pasó como un gran personaje por el aeropuerto sin ser detenido, sin tener que cumplir ningún trámite, muy bien acompañado, y 3 jipetas le fueron a recibir, jipetas del poder. Yo dije, y tengo por ahí la respuesta, una de las jipetas estaba ocupada por extranjeros. Citaba incluso a Eisenhower y su posición frente a la CIA de hoy. Él se refería a la CIA de la Guerra Fría y yo me refería a la CIA de hoy. Algunos amigos me dijeron, pero no debió usted, porque sí, yo tengo la información, que el personal nacional tenía compañía extranjera. ¿Qué interés pueden tener ellos en que Leonel Fernández sea destruido por un capo? Leonel Fernández está muy bien relacionado, es del diálogo latinoamericano, interamericano, es un hombre de Harvard, es un hombre bueno, sí. Sí, pero con el prestigio internacional que tiene y la preparación que tiene, podría ser un defensor peligroso de la República Dominicana que nosotros estamos sometiendo a disolución. Se va. Nos quedamos con los que lo destruyan. No importa las bajezas cometidas, con esto nos va mejor, porque esto terminarán por entregarnos todo lo que deseamos. Además, un triunfo en elecciones, Leonel Fernández, implicaría la salida de nosotros del poder, diría el poder extranjero. Hoy, y las 82 divisiones paracaidistas de Gustavo Montalvo, de USAID, que el 17 de mayo del 12 llegó a Palacio y desde ahí a cogobernado, la vamos a perder. Este Fernández contestatario, este fue ahí en forma fría, el que nombró en migración a gente de la fuerza esa loca, necia, que cree en esa patria imaginaria. Y mantuvieron una lucha. ¿Qué es esto? No, se va. Era un problema de defensa o indefensión del país, preventivo, llevarse de encuentro a quien pudiera ser, su eventual defensor. Se atrevió a ir a OEA y regañar a la Comisión Interamericana, regaño intelectual y académico de primer orden. Pero lo vemos. Y de su discurso magnífico, el que prevenía el Trujillo del 21. Y los propósitos malignos, diría yo, a los cuales él ahora se ha referido en forma injusta frente a los reclamos electorales. Los propósitos malignos de eso que él había denunciado, de la reconcentración del poder. Absoluta, rotunda, mi Congreso, mi país, mi gobierno. La geopolítica, el que no la tome en cuenta en el examen y no considere que lo verdaderamente peligrosa es su estrategia, no estas tácticas reñidoras de fuerzas políticas, de candidatos y esas cosas, está perdido en el análisis el que no la tome en cuenta. Y a todo esto aumenta el desastre de Haití. Ya el último cable de prensa que vimos decía, se esperan tensiones mayores, peligrosas. Los gobiernos están advirtiendo a sus nacionales que tengan cuidado, que Haití está por explosionar, no hay solución. Los miembros del Consejo Electoral se les puso impedimento de salida. El presidente Priver se quiere quedar.
se piden nuevas elecciones desde el Consejo Electoral diciendo que la revisión de la primera vuelta fue un desastre, un caos, mientras que ellos aprietan. El que no tenga en cuenta esa dimensión del trastorno está perdido. Y parte de la malicia del poder ayudada por el que se ha visto el peligroso trabajo de Joan Santana, un as siniestro del marketing, que tiene todo su personal aquí dirigiendo la estrategia de este gobierno. Preso como está, por lavado y por un sinnúmero de infracciones graves en los escándalos de Brasil. Este poder, alineándose con la estrategia del poder extranjero, sin chistar, sin un mínimo gesto de dignidad. Entonces, en medio de esto, se siente nuevamente crujir. Yo diría que es la tercera fase de la estrategia de la geopolítica, la unidad del partido de Juan Bosch. Y el aparato de prensa demoníaco, la fábrica de fango que yo llamo, contando con una cantidad de plumas y voces vendidas que aterra. Y nosotros, claro, desde nuestra pequeña fuerza política, manteniendo la dignidad de siempre, afirmando que hemos estado sencillamente al servicio de los intereses sagrados de la patria, que no nos afecta para nada el desierto o la soledad que nos imponen desde un programa informático capaz de generar un poder presidencial. ¿Qué es lo que se ha dado? No porque no hubiera tenido la posibilidad de ganar. Hubiese podido ganar tal vez con un 50, 51 o caer en un 49 para segunda vuelta. Sino llevado a un 61, 62 desde el principio, para que nadie regateara, para que no se viera su poder en un equilibrio, si se quiere, un tanto precario, sino aplastante, mesiánico. El país está delirando por esa victoria, porque ha sido una victoria del pueblo. Y a nosotros nos dicen voces incalificables. Leyeron las iglesias, se metieron a religiosos. Un partido que tiene en su himno expresiones finales, las más importantes, con la fuerza del pueblo en el puño y en el alma la fuerza de Dios. Desde el origen, nuestra fe no es mercancía electoral. Son sentimientos serios. Que las iglesias se movilizaran en principio y que no se expresaran electoralmente para reprender a un poder decididamente comprometido en las agendas peores del matrimonio gay, del aborto, de la enseñanza esta depravada, sexual depravada en las escuelas. Bueno, ese es su problema. Yo confieso que llegué a entender en un momento que todo el pueblo cristiano organizado en sus iglesias, daría la respuesta al poder. No lo hizo. Era su derecho. Ahí sí es bueno decir, esa es otra jurisdicción. Quien habrá de juzgar
los hechos de cada quien será el Señor común de todos, no el Señor secretario particular o socio o agente de intereses eclesiales. Nosotros hemos mantenido siempre posiciones nacionales y nunca nos hemos apartado de nuestras creencias. Y nos tratan de destruir y de disminuirnos el ultraderecha de la Fuerza Nacional Progresista. Yo voy ahora a cerrar el programa haciendo el relato de algo que me ocurrió en el día de ayer, antes de ayer, miércoles, en el momento en que grabo este programa. Pasamos por un barrio marginal nuestro, porque íbamos a una diligencia importante, a otro lugar, y hablaba con gente sencilla del pueblo. Cuando vengo en el carro, comento: caramba, tanto que yo luché, qué duro fue mi trabajo para que esto no sucediera. Debo de haber hablado millones de palabras, escrito conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos, discursos, tratando de prevenir desde los 70 el peligro que encerraba el desarraigo campesino, el abandono del campo, la pobreza de esa masa sumergida del pueblo nuestro, que al emigrar a los pueblos mayores y la ciudad capital generaría marginalidades que se tornarían peligrosas e inmanejables. La previsión de que pudiera producirse el fenómeno tristísimo sociocriminal de que la primera generación, ya desarraigada, ni es del campo ni es de la ciudad y se torna una especie de bomba de tiempo en los pueblos mayores y en la ciudad capital, se hiciera cargo del sosiego nacional a través de las prácticas criminales. Mis luchas con el propio presidente Balaguer cuando yo trabajaba en el programa social agrario, del cual me fui en diciembre del 73, inconforme por su marcha lenta y por las tergiversaciones que la burocracia corrompida le estaba imponiendo a un programa de justicia social, de redistribución del ingreso casi sagrado. Yo le decía: no haga tantas viviendas, presidente, en las ciudades. Haga las viviendas en el campo. Y las hacía. Me decía: la estoy haciendo. Tengo una cantidad enorme de viviendas. Hay que darle preferencia a la vivienda en el campo. La familia no emigra porque quiere, es por necesidad. Si tiene el predio, si tiene el préstamo, si tiene la cancha, si tiene la escuela, si tiene el hospital y los medios de civilización, no emigra. Vamos a levantar desde el minifundista a través de institutos capaces de enseñarles destrezas para el cultivo intensivo. Que era posible. Me decían entonces: enemigo del sosiego y de la propiedad, subversivo. ¿Qué posiciones son esas? Se complacen en calificarme ahora de ultraderechista, porque quieren confundir a la población. Ninguno de los que habla ha asumido los riesgos que yo he asumido en favor de reivindicaciones sociales de gran magnitud como esas. Y la Fuerza Nacional Progresista se fundó en el 80. Y su símbolo, un hombre con un arado, trajo confrontación desde el principio, porque entendían que era un desafío. Y yo lo sostuve: sí es un desafío.
Sí seremos un desafío en todos los órdenes. Me derrotaron. Ahí tienen los resultados. Cuando pronosticaba las desgracias de la droga, el crecimiento del narcotráfico, la posibilidad de que se perdieran los espacios controlados por el Estado y que el crimen se hiciera cargo de la seguridad nacional. Es un fabulador. Ahí la tienen. No hay día que uno abra la prensa y no se encuentre con un espanto nuevo. La hazaña que está interviniendo, decapitación, fosas comunes. ¿Qué está pasando? Ah, pero eso lo dijo ese tipo. Ese tipo lo advirtió hace muchos años. Pero nosotros no lo entendíamos. Nosotros entendíamos que era un fabulador, como nos decía la prensa ligera, y lo hizo los adversarios políticos. Qué bonito, ¿eh? Y ahora le hablo de la República y de los peligros del binacional y del desastre a que nos están conduciendo. Todos esos programas serán llevados a letras y a libros para que se conserven. Que no sean las escupideras de porcelana de las oligarquías fungiendo de historiadores lo que escriban lo que está ocurriendo, sino que queden testimonios valerosos de gente que ha arriesgado, de gente que ha enfrentado peligros innegables, peligros no personales necesariamente, peligros extensos, familiares, como es la muestra nuestra. Al pueblo, nosotros le dijimos, tendremos el tamaño que nos ponga el pueblo. Nos puso el tamaño la Indra de España, nos puso el tamaño el paso de Atila, la orden presidencial, desaparezcanlo. Porque conservamos 2 o 3 regidores en el sur remoto de la República, no hemos perdido la personalidad jurídica. Oigan cómo fue el trato. Parece que el Atila, el Atila que ordenó barran con esa fuerza, alguna de sus fuerzas por omisión no se dio cuenta que estaban perdiendo en Ciénega. Le quitaron la alcaldía a Luis Arboleda, un miembro fundador del PLD que habían desplazado y que vino por el polo soberano, pero quedaron los regidores. Y la Fuerza Nacional Progresista sobrevive. Se le frustró el plan de humillarnos. Nosotros estamos preparados para todo. Nosotros nunca hemos alardeado de ser numerosos. Nuestra preocupación es ser veraces, de coraje, serio, examinable, no de duplicidades y de traiciones y de vagabunderías y de atentar gravemente contra la suerte nacional. Saben ustedes que los miércoles a las 9 de la noche está saliendo la respuesta postelectoral, que según la demanda parece que la vamos a tener que dejar porque están demandándome, por favor, que la mantenga como una manera de tener menos tiempo entre un programa y otro. Saben ustedes además que estamos saliendo por el supercanal 33, 3 del cable, nuestra versión central, que ya nos anticiparon en Puerto Plata el sábado, en la mañana de domingo, TV Plata 3, Musa Visión de 10 a 12, ambos canales. Telenor, Teleimpacto, 12 del mediodía, Teleimpacto 9 de la noche, Telenor 6 de la tarde, de domingo. Telefuturo, Canal 23, 8 de la mañana de domingo. Cinevisión, Canal 19, 2 de la tarde de domingo. Canal 51, 7 de la noche de domingo. ¿Qué? Diario Horizonte de Nueva York. Diario Digital Dominicano reproduce nuestros contenidos. Radio Real de La Vega en la versión
de su super canal del domingo a las 11 de la mañana, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo, los canales amigos de Higüey, Romana, Sabaneta, Montecristi, que reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta. El miércoles, postelectoral, y el otro domingo, respuestas normales. Muchas gracias y hasta entonces.